Y eso de las bandas que hay también, yo creo que el Estado tiene que ser más. No lo digo yo. Todos los estudios en materia de seguridad indican que cuando las bandas se fortalecen con la complicidad de instituciones del Estado. Vamos a hablar claro. Pero eso no lo está diciendo Ramón Núñez, ni Servio Tulio, ni Jacqueline. Decía que complicidad, Servio Sí, complicidad, claro que sí. Porque complicidad es tú hacerte de la vista gorda. En los pueblos, todo el mundo sabe quiénes son los que se portan mal. Del partido del nieto de Trujillo, de Ramfis Domínguez Trujillo. La Junta dice que cumplió con todos los requisitos y por eso la aprobó. Bueno, porque sí se cumplió con lo que la ley establece. Ahora, aquí lo que la sociedad dominicana tiene que tener claro es que ese señor nunca va a poder ser candidato a la presidencia. No. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tardar temas importantes, nos acompaña el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y nos gusta comenzar los lunes con Servio Tulio. Sí, eso es. Con personalidades Buenos días, así. Servio Tulio, bienvenido. Buen día, Jacqueline, y buen día, Ramón. Gracias una vez más por la invitación. Y hay un tema importante, que es el de la educación, y que el propio ministro actual afortunadamente ha hablado verdades sobre cómo está la educación en la República Dominicana. A raíz de las declaraciones que él dio, ustedes emitieron un comunicado. Sí. Vamos a hablar de ese comunicado. No, lo que pasa es que, aunque tú sabes que yo estoy optimista ahora. ¿De qué? Sí. Bueno, porque estoy viendo a la ADP que está cambiando inclusive su discurso. Y está reconociendo que evidentemente ahí hay una serie de problemas, sí que son verdad. Que el tema se ha venido politizando en las últimas décadas. Pero yo creo que si todos sabemos cuál es el problema, yo creo que lo que hay que sentarse. Exacto. A la gente le cuesta trabajo en este país sentarse. Y no hay una herramienta más efectiva cuando se presentan conflictos de esa naturaleza que el diálogo. O sea, ya desde el punto de vista de lo que es la visión moderna de la sabiduría, ni siquiera se habla de debate. Se han diseñado mecanismos que sobre la base de usted sentarse con la gente. Además, en educación se sabe lo que hay que hacer, ¿no? Pero todos sabemos lo que hay que hacer, lo que pasa es que evidentemente ese es un tema que históricamente se ha politizado y que cada vez que viene una administración se cambian reglas del juego, en fin. No vale la pena ni siquiera entrar en esos detalles porque eso lo sabemos todos. Ahora bien, aquí hay cosas que son institucionales y ahí es que ha ido dirigida nuestra crítica a la ADP. O sea, la ADP no puede, pero no porque ya existe esa posición entre los constitucionalistas de si las huelgas en momentos laborables son constitucionales. No, es que ya el Tribunal Constitucional se pronunció y ha dicho que el derecho a la educación está por encima del derecho a la huelga. Y que cualquier huelga que pueda hacer un gremio, que lo haga, sí, pero no en horas laborables. Digo, me refiero a la educación. Y ahí, en esa dirección, era que nosotros íbamos. A nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? A nosotros lo que nos preocupa es que si nosotros estamos hablando de que queremos desarrollar este país, si nosotros queremos reducir la brecha entre ricos y pobres, solamente hay un mecanismo para que esa situación se dé. No es jugando en banca de apuestas, ni traficando con droga. La única herramienta que se ha demostrado en el mundo, sobre todo en aquellos países que se han desarrollado, es vía la educación. Y yo no sé por qué a nosotros nos ha dado tanta brega eso, honestamente no te lo digo. Otra cosa, yo creo que a las universidades va a haber que también ponerle el ojo. Porque la verdad es que cada vez que los docentes son evaluados, la verdad es que las deficiencias que se reflejan en esas evaluaciones, eso da ganas de llorar, en honor a la verdad. O sea, ganas de llorar literalmente hablando. Y ni qué decir los profesionales que salen. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, yo no sé, pero quizás habría que cambiar el método. Yo creo que para usted estudiar educación debieran de establecerse una serie de requisitos. Usted se debiera de como que someter a una serie de pruebas.
Es más, yo soy de lo que digo, de que el que realmente califique para estudiar educación, el Estado tiene que becarlo. Es el Estado que tiene que pagar eso. Obviamente tú te tienes que someter a una serie de pruebas. A ver si tú cuentas con las condiciones, no solamente académicas, sino de aptitud para tú ser maestro. O sea, yo vengo de una familia de maestros. O sea, mi papá fue rector, 2 de mis hermanos han sido rectores. Nosotros somos profesores. Imagínate si a uno no le duele lo que está pasando en este país. Entonces, hay un problema serio, muy serio. Y yo creo que también el gobierno cuenta con personas que pueden contribuir a ser parte de esta solución. Por ejemplo, la vicepresidenta de la República. Ella maneja muy bien el tema de educación. Pero no solamente maneja el tema de la educación, es que es una persona que no es conflictiva. Entonces, sentarse y buscarle la vuelta a esto. Porque si seguimos como vamos, este país va a seguir siendo deficiente. ¿Y qué está pasando? Que las personas que sobrepasan todos esos obstáculos terminan yéndose del país también. Sí. Terminan quedándose fuera. Es decir, aquellos que tú ves que desde abajo, habiendo hecho un esfuerzo sus padres, habiéndose real y efectivamente puesto a leer, a prepararse, tú te das cuenta que cuando se van afuera, no vuelven. Con una beca generalmente, afortunadamente, porque por lo menos se le da esa oportunidad partiendo del talento que tienen, no vuelven al país. Entonces aquí hay un tema muy serio. Entonces, estamos creciendo, sí, muy bien, pero el tema es que los talentos se nos están quedando fuera. Y yo conozco de familia cercana mía que no van a volver aquí. Por todas las razones del mundo. Y tú los escuchas a ellos, concho, y tú llegas a la conclusión que parecería como que tienen parte de razón. Entonces, eso es lo que uno no quisiera. Entonces, ojalá. Y hay que convoquen a la clase política, porque el tema es verdad que se politizó. Que convoquen a la clase política. Pero, Servio Tulio, hay que hacer tantas cosas para depurar a los profesores. Bueno, el problema es que entre los problemas que hay es que no quieren someterse a las evaluaciones de desempeño. Esa es otra. Y las veces que se le ha obligado no han salido bien. O sea, esto no es un conflicto, esto no es un conflicto entre el ministerio, entre la fundación, entre Educa y la ADP. Es que este es un problema. O sea, no lo podemos ver como un conflicto ya. Claro. Esto es un problema en donde los actores del sistema educativo hay un problema. También un tema de gestión también. ¿Ha sido el Ministerio de Educación también eficiente en cuanto a lo que tenía que ser la administración de todo ese dinero? No. Tú no sabes que este es el único país del mundo que le dedica el 25% de su presupuesto al tema de la educación. Eso no lo hace ni Japón ni Corea del Sur, ni los Estados Unidos. Entonces aquí algo está pasando, porque hablan del 4%. Cualquiera cree, o la sociedad dominicana puede pensar, que se trata del 4% del presupuesto. No es que el 26% del presupuesto del país está dedicado a ese sector, muchas veces en detrimento de otros sectores, como el de la salud. Entonces, aquí hay que sentarse. Y hay que sentar a la clase política también, que es corresponsable de eso. Ellas se tienen que sentar ahí. Servio Tulio, otro tema que lo tenía en agenda y que a mí particularmente me ha sensibilizado, me ha llamado la atención, porque no recuerdo en los últimos años en el país que se había producido que alguien tenga el poder, el acceso y, bueno, la valentía tal vez, de llamar a la Procuradora General de la República y amenazarla a ella y a su familia. Así es. Y estamos escuchando eso desde casi mediados, finales de mayo, y parece que el asunto sigue porque en el fin de semana, hace unos días, 3 días, todavía el tema estaba pendiente. Y la propia Procuradora dice que le afectó la amenaza de que le podrían matar a su hijo. Bueno, porque le dieron por donde más le dolía. Pero hay que ver la relación que ella tiene con ese hijo. Yo conozco a la procuradora hace 45 años, fue mi profesora y tenemos una relación de amistad. O sea, mucha gente ahora habla de Miriam Germán,
pero que yo la vengo tratando de hace 44 años. ¿Qué es lo que sucede? La gente cree y no entiende qué es lo que puede estar pasando. Lo que está pasando es que la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana real y efectivamente es de frente. O sea, nunca en este país, en tan corto plazo, se había incautado tanta droga. Eso es por un lado. La DNCD ¿Qué pasa? Cuando la DNCD actúa, la DNCD no actúa de oficio. La DNCD actúa sobre la base de mecanismos de inteligencia que utilizan, pero con la asistencia del Ministerio Público. O sea, todas esas actuaciones que ha hecho la DNCD, la ha hecho bajo el amparo de instituciones de la justicia. Por eso es que tú ves que aquí no ha habido un solo caso en donde se haya denunciado que en el marco de esas actuaciones se ha cometido un abuso. Y ciertamente hay una guerra contra el narcotráfico. Y tú puedes estar seguro que eso viene por ahí. Es un narco, pero se cuestiona la prensa, ¿qué poder tiene ese narco tan grande que amenaza a una procuradora? Bueno, ¿tú quieres que te diga algo? Viendo yo cómo ha venido actuando el Ministerio Público, poco le han dicho a la procuradora. Honestamente hablando te lo digo. Siendo crudo en otro país se los matan. Oye, te lo estoy diciendo de verdad. Aquí de lo que se México, trata es de que Colombia. claro, que la inteligencia haga su trabajo y vea real y efectivamente de dónde que viene, cuál es la génesis de esas amenazas y darle respuesta a esa situación. Porque la verdad es que debe de ser desagradable eso, ¿eh? Claro. Que a ti te estén mandando por tu teléfono una serie de informaciones que... ¿No? ¿Y cómo conocen el teléfono? No te creas, la magistrada no es tan... El teléfono de la magistrada lo tiene mucha gente. Ella tiene muchos amigos y uno nunca sabe. Honestamente hablando te lo digo. Pero esas son cosas que a mí no me sorprenden en honor a la verdad. Me preocupan, eso sí. Pero viendo cómo se está enfrentando el narcotráfico en este país, Tú tienes no te voy a decir que es una situación normal. Y si se está enfrentando, entonces, si se está enfrentando, vamos a ver un cambio en la dinámica de la campaña política, que siempre ha sido sustentada por narcotráfico. Pero fíjate, el tema de la política y el narcotráfico, ahí viene otro problema. Nosotros siempre quisimos que los partidos políticos fueran sujetos obligados. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, y lo hemos visto, no lo estoy diciendo aquí como una noticia ni como una novedad, o sea, es que eso siempre pasa en todas las campañas políticas. Se convierten, no todos, pero algunas de ellas en herramientas de lavado. Tú conoces muy bien lo que es eso, porque tú estás muy ligado al sector financiero. Se convierten en herramientas de lavado, y eso se ha dicho muchísimo. Otra cosa, no es verdad que las cúpulas de los partidos no saben, porque ¿cómo es posible que una persona, por el hecho de que tenga una condición económica, va a desplazar los liderazgos locales? Única y exclusivamente porque tiene el dinero. Entonces esta no es una democracia, esto es una plutocracia. No, pero que no es y de democracia. hecho hay diputados comprometidos. Bueno, hay 5 diputados comprometidos, una cosa escandalosa. Pero la realidad es que el Estado como tal está enfrentando eso, el Estado. Ahora veo que los partidos políticos están tratando de ver cómo generan mecanismos a lo interno de sus organizaciones para evitar que situaciones como esas se sigan repitiendo. Por el tema de la droga en las campañas políticas, que no es un tema propio de la República Dominicana, eso se da... Está permeado en el mundo entero. En América Latina entera, no, sobre todo en América Latina, Europa es más complicado. Pero yo creo que las cúpulas, y yo creo que todo el mundo sabe en un pueblo quién anda bien y quién anda mal. O sea, esas cosas debieran de demostrarse, esas son prácticas. Porque ¿qué es lo que sucede también? Que yo tengo dinero que puede ser producto de actividades ilícitas, como ha pasado o se ha demostrado con esos diputados que hemos estado no mencionando, pero sí citando. Entonces, lo que pasa es que esas personas no solamente dinamizan lo que es su campaña propia a lo interno del partido, sino que le aportan al partido. Y ahí es que viene el problema.
Ahí es que viene el problema. Servio Tulio, el tema de la criminalidad. Yo no quiero meterte porque tú tuviste... que hay una pausa. No. Tú estuviste bregando con el informe de la policía, pero ya tú saliste de eso, yo tengo entendido, ¿verdad? Sí, Pero- hay una comisión de seguimiento, pero ya el trabajo se hizo, esa es la verdad. Pero yo siempre he dicho, Ramón, y qué bueno que tú trates ese tema. Una cosa es el proceso de transformación y de reforma de la policía, y otra cosa es el tema de la seguridad. No liguemos una cosa con Pero es que la gente otra. lo ve como si fueran... Porque yo sostengo la tesis. La gente lo ve como si fueran directamente proporcionales. No, porque es que hay cosas que son el producto de, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. ¿Cómo controla la policía eso? Esas situaciones que se dan en colmadones muchas veces, ¿cómo la policía puede controlar eso? O sea, nosotros tenemos que deslindar una cosa con la otra. La policía es verdad que desde el punto de vista de la prevención es una herramienta eficaz para el tema de la seguridad, pero no es el que te resuelve el problema, ella per se. Y hasta que el dominicano no entienda eso, se van a seguir dando este tipo de situaciones. La gente va a seguir desconfiando de la policía, porque ve que no hay una solución al problema de la seguridad. Y el proceso de transformación cada vez se va a hacer más complicado. Pero de que ese proceso va y rápido. Se está trabajando. Muchísimo. Nada más tú tienes que leer los artículos de Muquien Sanben los sábados en el periódico Hoy, que ella es la que está coordinando conjuntamente con el rector del IPTE, que es la universidad, digamos así, de la policía, todo lo que son estos programas de formación y los futuros programas de formación que se van a comenzar a impartir a partir de septiembre. Aparte de que ahí se ha hecho, obviamente, ahí siguen habiendo problemas, claro que lo siguen habiendo, pero esto es un proceso a mediano y largo plazo. Ahora, ¿se ha venido implementando lo que el informe propuso? Sí, claro que sí. Se comenzaron a hacer esas cosas. Se están abriendo 3 centros de educación superior en la policía, uno en Boca Chica, otro en Atillo, y otro en una zona turística, en un hotel que En San Juan. En San Juan, que se abandonó. La gente ha criticado eso. Yo no entiendo por qué lo ha criticado, porque ahí de lo que se trata es de crear las condiciones para que puedan recibir instrucciones 1.800 aspirantes a policía en un lugar que se está adecuando dignamente, en donde quien aspira a ser policía se siente bien. Entonces, yo creo que lo que ha faltado aquí en esto es información. Ahora, el tema de la seguridad, vuelvo y te reitero, es un tema muy complejo, en donde confluyen todo lo que tú te puedas imaginar. Y eso de las bandas que hay también, yo creo que el Estado tiene que ser más observador. Se está yendo de la mano. No, porque no lo digo yo. Todos los estudios en materia de seguridad indican que cuando las bandas se fortalecen con la complicidad de instituciones del Estado. Vamos a hablar claro. Pero eso no lo está diciendo Ramón Núñez, ni Servio Tulio, ni Jacqueline. Es que todos los estudios que se han hecho en América Latina, todos, una condición común en todo es que hay ciertos niveles de complicidad. Entonces, ahí es que hay que poner la mirada. Infiltraciones. ¿Tú sabes por qué, por ejemplo, que complicidad. Sí, complicidad, claro que sí. Porque complicidad es tú hacerte de la vista gorda, como lo que pasó en Villa Altagracia en aquella ocasión. Las autoridades estaban ahí. Esa es la realidad. O sea, la inercia es complicidad. En los pueblos, todo el mundo sabe quiénes son los que se portan mal. ¿Y dónde están los puntos de droga? Entonces, esas son las cosas que hay que comenzar a trabajar. Con inteligencia, evidentemente que sí. Vamos a una breve pausa, que esta conversación está sumamente interesante. Continuamos con Servio Tulio Castaños.
Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, quien es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Servio Tulio, además del tema de la educación, que es fundamental en cualquier país del mundo, el tema institucional, lo que es la institucionalidad, por lo cual aboga la FINJUS también, y el tema de la justicia, son fundamentales para el fortalecimiento de un país y para la consolidación de un país como tal. En términos de institucionalidad, ¿hemos avanzado? Sí, claro que sí. Es más, la semana pasada yo creo que tenemos el mejor de los ejemplos de lo que es la institucionalidad. El tema de la resolución de las trabajadoras domésticas. Eso es institucionalidad. Yo recuerdo en marzo del año pasado, y yo felicito al Tribunal Constitucional, porque yo no creo que ninguno de los que estemos aquí estemos en contra de dignificar, porque se lo merecen, el trabajo doméstico. Ese no es el debate. Aquí yo creo que el país entero está de acuerdo. El problema fue la vía que se utilizó. O sea, tú no puedes, mediante una resolución, modificar una ley. Ah, que el convenio, sí. El convenio lo que hace es que te dice lo que tú tienes que hacer, pero utilizando las vías que la Constitución te diseñó para que tú entonces hicieras esos cambios. En marzo del año pasado nosotros fuimos los primeros que nos opusimos a eso. Porque ese era un precedente, a juicio de la Fundación, peligroso. Porque aunque en esta ocasión me consta, había muy buena fe, esa no era la vía. Y nosotros tenemos que cuidar mucho la vía. Entonces, eso es institucionalidad. Y hablando de institucionalidad... Espérate, y no es lo mismo en materia, por ejemplo, de justicia. Nosotros no tenemos... El Ministerio Público de hoy no es el que teníamos hace 30 años. Los mismos jueces no son los mismos que teníamos hace 30 años. No teníamos defensa pública, que es una de las instituciones más emblemáticas del sistema de justicia, que quizás de los actores el que mejor ha sabido interpretar cuál es su misión. Obviamente tenemos falencia. El sistema penitenciario sigue siendo un desastre total. Eso hay que trabajarlo. Pero hay que trabajarlo, y vuelvo a lo que decía con el tema de educación. Hay que trabajarlo con los actores del sistema, y yo he sostenido y he dicho que el presidente va a tener que intervenir en eso. Porque eso se ha convertido en un problema de Estado. Ese no es un problema que porque la Procuraduría tiene como atribución la administración de los recintos penitenciarios. Es un problema de la Procuraduría. No, ese no es un problema de la Procuraduría. Ese es un problema del Estado dominicano. Y es un problema tan grave del Estado dominicano que volvemos a la criminalidad. Cuando tú, por ejemplo, analizas los niveles de reincidencia de un modelo y de otro, es una cuestión escandalosa. Y se nos está presentando un problema, entonces, en lo que eventualmente pudiese ser una política criminal efectiva. Por ejemplo, tú dirás, bueno, pero los códigos no previenen, los códigos intervienen. Sí, el tema está en que con el Código Penal, no quiero dejar de mencionar el bendito Código Penal. No, eso está en el cuestionario. Y hablando de la criminalidad, hablando de política criminal, hablando de sistema de justicia, pero de política criminal, ¿cómo tú puedes diseñar una política criminal efectiva con un Código Penal del siglo XIX? Eso es imposible. O sea, dime cómo tú puedes diseñar, hacer una... Más aún cuando el Código Penal es probablemente el principal elemento de la política criminal. O sea, aquí tenemos una serie de cosas que yo creo que lo que ha faltado es diálogo, que la gente se siente. Porque el Código Penal está estancado, no hay esperanza. Sí, está estancado por el tema de las causales y por el tema de la discriminación. Esa es la realidad. Entonces toda la semana que sí, que el informe está listo, pero hay un tranque, hay un choque político. Entonces, en principio da la impresión de que los sectores políticos pactaron que no iban las causales. Bien. Pero sucede que cada vez que van a tocar el tema, entonces
vuelve otra vez el problema. Nosotros como fundación lo que queremos ya es que se apruebe la bendita legislación. ¿Cómo se apruebe? Pero que se apruebe. Pero no, que hay que aprobarlo. Servio Tulio. Hay 35 tipos penales que el Código actual no contempla. Mira. Y que le está creando al sistema de justicia, a los operadores, un problema muy serio. ¿Cómo tú vas a reunir elementos constitutivos de, como la modalidad del crimen cambió, los tipos penales que establece el código no te lo contempla? ¿Cómo tú, el Ministerio Público, se lo va a presentar a un juez? ¿Lo van a mandar para su casa? ¿Qué es lo que está pasando muchas veces? Entonces, hay cosas que yo no entiendo. Servio Tulio, hay mucho cuestionamiento en el fin de semana, unos a favor, otros en contra de la aprobación por parte de la Junta Central Electoral del partido del nieto de Trujillo, de Ramfis Domínguez Trujillo. La Junta dice que cumplió con todos los requisitos y por eso la aprobó, pero veo ahí que ya se han pronunciado diferentes actores que entienden que nunca debe aprobarse. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, existen las vías. La propia ley establece un plazo, creo que son 15 días, para aquel que entienda que debe de impugnar esa resolución, que la impugne. Porque nosotros tenemos que utilizar las vías. Ahora yo te voy a decir algo. Yo estaba leyendo lo que preparó Wanda Méndez hoy en el Listín Diario sobre la legalidad. Sí. Porque a fin de cuentas la ley establece unos requisitos que parecería que los promotores de ese partido cumplieron. Exacto. Según la Junta. Según la Junta. Bueno, porque sí se cumplió con lo que la ley establece. Ahora, aquí lo que la sociedad dominicana tiene que tener claro es que ese señor nunca va a poder ser candidato a la presidencia. No, exacto. O sea, si el problema es él, porque es que para él ser candidato a la presidencia, él tiene que renunciar a la nacionalidad de allá de origen. Él no nació aquí. Vivir 10 años aquí. Esperar que pasen 10 años, vivir los 10 años aquí, y después hablamos. Pero más aún, la Junta ya se pronunció con respecto a su persona, sí, y el Tribunal Superior Electoral. Oye, aquellos que se oponen a eso, yo lo entiendo. A mí, a nosotros, Trujillo nos asesinó a nuestro tío. Yo me llamo Servio Tulio Castaños porque Trujillo mandó a asesinar a Servio Tulio Castaños Espaillat, sacándole las uñas y metiéndolo en un horno vivo. Imagínate tú si yo quiero saber de los Trujillo. Pero la ley es la ley. Es duro. Sí, pero como tú señalas, hay mecanismos de apelación. Y aquel que entienda, vuelvo y te reitero, que eso fue un exceso de la Junta, que le impugne. Que le impugne. Pero nosotros tenemos también que, cada vez que se emiten juicios con relación a las actuaciones de los órganos constitucionales, por ejemplo, yo vi ahí la semana pasada a todo el mundo acabando con el Tribunal Constitucional. Por lo de las trabajadoras domésticas. Pero es que el Tribunal Constitucional no se está refiriendo al fondo de la resolución, fue a la vía que se utilizó, y el Tribunal Constitucional hizo lo correcto. Y qué bueno que lo hizo rápido, para ver de qué forma entonces eso se encausa vía el Congreso, que fue donde debió de haberse llevado desde un principio. No hubiéramos perdido este año. Quizá el Congreso eso lo hubiera aprobado ya. Porque es una modificación al código laboral. Claro, al Código de Trabajo. Lo que pasa es que habían juristas que decían que como se trataba de un convenio, los tratados internacionales tienen o están al nivel de disposiciones que establece la Constitución. Todo eso es verdad, pero hay que utilizar las vías. Ellos te dicen, ¿qué hacer? Sí, pero no cómo. Pero utilízame la vía, que es el Congreso. Oye, yo tuve muchas discusiones con amigos de nosotros con relación a este tema. Y tú vas a ver esa sentencia del TC. Eso es una pieza.
Una pieza jurídica. Jurídica. O sea que... Y eso que le pasó al TC la semana pasada le está pasando a la Junta. La Junta ahora. Pero si la Junta lo que ha hecho es, partiendo de lo que la Por ley eso te hice la pregunta. establece, Por eso. no, lo que pasa es que aquí a la gente a veces no le gusta que tú le digas la verdad. Esa es la realidad y las cosas hay que decirlas como son. No te creas que a mí me ha hecho mucha gracia que le hayan reconocido ese partido de ese muchacho. Pero la ley es la ley, señores. Silvio Tulio, como siempre agradecido y siempre nos falta tiempo. Pero yo creo que hemos agotado los temas, sin meternos en honduras jurídicas, los temas de preocupación y los temas que están sobre el tapete. Sí, eso es verdad. Gracias. A ustedes. Nos vamos a comerciales. Retornamos a la recta final del Si Telematutino. estás fuera de tu hogar y no tienes